Operación Marginado Épico u Operación Estupidez Épica. No sé cuál preferirán usar, pero Estados Unidos está diciendo que vamos a atacar Irán al estilo del día D y que eso por fin los hará volver a la mesa de negociación, aunque en realidad ya estaban en la mesa. Ni siquiera sé con certeza si sabemos qué estamos intentando conseguir, y estoy bastante seguro de que no vamos a lograr nada que tenga sentido, de todos modos. Pero esto tiene consecuencias reales. Solo intentar hacerlo pone los intereses estadounidenses en un riesgo considerable y posiblemente amplía ese riesgo en múltiples niveles más allá de eso. Hoy vamos a analizar todo esto, y no hay nadie mejor que John Mearsheimer, teórico de las relaciones internacionales, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago y gran amigo de nuestro programa. John, como siempre, bienvenido de nuevo al programa. Como siempre, me alegra estar aquí, Danny. Bueno, a ver, quiero entrar en lo que está diciendo Bess. Estoy seguro de que mucha gente ya ha visto este comentario. Así, de primeras, hay margen para imponer algún tipo de nuevas sanciones, o sanciones de otro calibre, o varios niveles de sanciones que vayan a cambiar el curso de los acontecimientos, o que cambien la mentalidad y el proceso de toma de decisiones del régimen de Teherán. Bueno, un par de puntos. Hay que recordar que cuando el presidente Trump en su primer mandato se retiró del JCPOA, dijo que iba a ejercer la máxima presión sobre los iraníes. Y en este segundo mandato ha dicho a menudo que tiene la máxima presión sobre los iraníes. Así que si ya tenía la máxima presión sobre los iraníes, es difícil entender qué puede añadir para empeorar la situación. Ese es un punto que conviene tener presente. El segundo punto es que todo esto demuestra que el equilibrio en materia de coerción militar se ha inclinado de forma tan decisiva a favor de los iraníes, que básicamente hemos abandonado la idea de iniciar de nuevo una acción militar para intentar imponer nuestra voluntad a los iraníes. Y lo que estamos haciendo es intentar tratar con ellos mediante, en primer lugar, un bloqueo. Pero claro, el bloqueo no funcionó tan bien. Así que ahora lo que intentamos hacer es aislar a Irán del resto del mundo en términos de relaciones económicas. Así que aquí estamos, donde la máxima presión hoy significa no solo un bloqueo, sino un bloqueo más a aislar a Irán de todos sus socios comerciales. Y esto incluye, por supuesto, a países como China, Rusia, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y así sucesivamente. Y por cierto, incluso a la Unión Europea. Así que, para que esto funcione, hay que cortar todas esas relaciones económicas. Ese es básicamente el plan de juego. Mi último punto es este. Esto no va a funcionar. No conozco un solo caso en la historia reciente en el que un bloqueo económico, del tipo que estamos proponiendo, haya hecho que un país se rinda. Y el segundo punto que conviene tener presente, y no es un punto menor, es que cuando se somete a un país a una presión enorme mediante un bloqueo económico y se empieza a ponerlo de rodillas, normalmente lo que ocurre es que arremete, entiende que su supervivencia está en riesgo y ataca. Y señalaría que esto es exactamente lo que ocurrió en 1941 y lo que llevó a los japoneses a atacarnos en Pearl Harbor. La mayoría de la gente no se da cuenta de esto. Cree que los japoneses simplemente nos atacaron de la nada, que decidieron que podían derrotar fácilmente a Estados Unidos y convertirse en una potencia mundial y demás. Eso sencillamente no es cierto. Impusimos a los japoneses un duro bloqueo petrolero. Creo que fue el 25 de julio de 1941, si no me falla la memoria. Fue a finales de julio de 1941 cuando impusimos un bloqueo petrolero a Japón y congelamos sus activos. Y antes habíamos impuesto un bloqueo a sus importaciones de hierro y acero en 1940. Así que los japoneses estaban en una situación desesperada. Pensaban que estábamos amenazando su supervivencia con un bloqueo económico. Y lo que hicieron fue atacarnos en Pearl Harbor.
Y esto demuestra que, incluso cuando un bloqueo económico empieza realmente a hacer mella, la otra parte conserva capacidad de represalia. Y por ir a Irán, no creo que vayan a poner a los iraníes de rodillas. No creo que vayan a amenazar su supervivencia. Podemos explicar por qué es así. Pero si amenazan su supervivencia, no se van a quedar sentados sin más, desapareciendo o rindiéndose o lo que sea. Van a contraatacar. Y como sabemos muy bien por innumerables conversaciones en este programa, tienen capacidad para tomar represalias. Y según todos los indicios, esas capacidades han seguido ampliándose desde el último de aquellos ataques de ida y vuelta que duraron 13 días. Siguen desarrollándolas. Así que según todos los indicios, ahora son más fuertes y tienen más capacidad de la que tenían al final de ese periodo de 13 días. Quiero analizarlo. Hay otra cosa que dijo Bessent a la que voy a referirme dentro de un segundo y que me pareció realmente interesante. Es curiosa y peculiar. En primer lugar, no se trata simplemente de que hayan anunciado esto y ya haya entrado en vigor. Algunas cosas han entrado en vigor, otras todavía no, lo cual es interesante. Lo que sí ha entrado en vigor es la ampliación de las sanciones secundarias, dirigidas a 5 sectores: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo. Y luego se ven algunas de las otras designaciones de entidades e individuos. No voy a entrar mucho en eso, pero quiero centrarme primero en la sección superior, en esas 5 áreas específicas. ¿Qué tipo de...? Quiero decir, aunque vaya a funcionar, y acabas de presentar un argumento sólido de que, si funcionara, estaríamos en más problemas, porque entonces arremeterían y harían algo. Pero veamos primero la posible eficacia de esto. Si se atacan sus activos digitales, la tecnología, el oro, la aviación y el transporte marítimo, desde el 28 de febrero, eso por sí solo, o mejor dicho, suponiendo que vaya a funcionar, ¿podría funcionar? ¿Estamos hablando de unas semanas, unos meses, un año, 2 años? ¿Qué opinas? No, casi no hay duda de que para que esto funcione, harán falta muchos meses, si no años. Y de nuevo, para que funcione, hay que conseguir que los chinos, los pakistaníes, los turcos, los Emiratos Árabes Unidos y todos esos otros países se sumen y colaboren contigo. Y los chinos ya han dejado claro que no van a colaborar. Creo que los rusos han dejado claro que tampoco van a colaborar. Me cuesta creer que los turcos y los pakistaníes vayan a sumarse a esto. Hay que recordar, Danny, que casi todos los países del mundo tienen un interés en juego. O, dicho de otra manera, casi todos los países del mundo están apoyando a los iraníes y están en contra de nosotros. Y además, hay un buen número de actores importantes en esta situación. Y aquí hablo principalmente de los chinos y los rusos, pero también de los pakistaníes y los turcos, que tienen un claro interés en que nosotros no ganemos en Irán. Si eres China o Rusia, 2 grandes potencias rivales de Estados Unidos, no quieres ver que Estados Unidos derrote a Irán. Quieres que ganen los iraníes. Así que los chinos tienen incentivos muy poderosos. Los rusos también tienen incentivos muy poderosos para ayudar a los iraníes. Y por un momento, hablemos de los turcos. Los turcos entienden perfectamente que los israelíes los tienen en el punto de mira. Los israelíes han dejado meridianamente claro que ven a Turquía como un objetivo principal, después de que Estados Unidos e Israel acaben con Irán. Bueno, si ese es el caso, los turcos sin duda querrán ver a Irán derrotar a Estados Unidos e Israel. Y luego están los Emiratos Árabes Unidos, uno de los socios comerciales más importantes de Irán, desde luego. Los datos lo muestran con mucha claridad. Los iraníes han dejado claro que si los Emiratos Árabes Unidos participan seriamente en esta operación, en este bloqueo, Irán devastará a los Emiratos Árabes Unidos. Y como sabemos, Irán tiene la capacidad militar con todos esos misiles balísticos, misiles de crucero y drones
para devastar a los Emiratos Árabes Unidos. Así que hay que preguntarse, ¿cree que es probable que los Emiratos Árabes Unidos vayan a complacer a los estadounidenses y a participar plenamente en este bloqueo? Yo no lo creo. Por eso me cuesta ver cómo funcionaría esto. Y creo que su pregunta nos lleva entonces al escenario poco realista en el que todos colaboran. Y entonces la cuestión es, ¿cuánto tiempo aguantarían los iraníes? En ese caso, como dije al principio de mi intervención, creo que harían falta meses, si no años, para lograr que los iraníes se extrañen. Y eso es incluso para llegar al punto en que tendrían que planteárselo. Y luego, lo más probable es que hicieran alguna otra cosa además de eso, o mejor dicho, en lugar de eso. Pero quiero volver al comentario de que hay partes de esto que todavía no han entrado en vigor. Algunas sí, otras no. En la rueda de prensa, después de que el secretario Bessent hiciera sus comentarios o su declaración inicial, le preguntaron por qué. Si dice que esto es como el día de, anuncian que van a hacer estas cosas, pero no todavía. En su respuesta, quiero que se fijen en una cosa en particular. Primero va a decir, ¿por qué querría yo hacer saltar por los aires la economía mundial? Lo que parecería descartar el resto de su declaración. Pero después añade al final una amenaza muy curiosa. Usted describió esto como un día D económico, pero el día D no fue una amenaza de invasión, y Estados Unidos no le dio un plazo a Alemania. Entonces, ¿por qué no imponer las sanciones hoy? Estamos dando a todo el mundo la oportunidad de corregir una mala conducta. ¿Por qué querría yo hacer saltar por los aires el sistema financiero mundial? Creemos que es importante aclarar la situación y dar a la gente un plazo para subsanar el problema. Pero deben saber que esto avanzará muy rápido y que vamos en serio. Las sanciones secundarias son una herramienta muy poderosa. Y aquí, en el Tesoro, habla Jen Lang, subsecretario interino de Financiación del Terrorismo. Tanto en el Departamento de Financiación del Terrorismo como en la UFAC, podemos utilizar sanciones secundarias precisamente porque no las aplicamos a la ligera. Así que creemos que es adecuado hacer una advertencia y dejar claras las expectativas. Y si la gente no quiere cumplir nuestras expectativas, entonces esperamos, y ellos también deben esperar, que salgan del sistema del dólar. De acuerdo. En primer lugar, si dices, ¿por qué querría hacer saltar por los aires la economía mundial? ¿Qué importa que lo hagas ahora o más tarde? Si ese va a ser el resultado, ¿por qué querrías hacerlo? Pero en segundo lugar, y aquí es donde quiero la mayor parte de vuestros comentarios, ¿por qué amenazo con sacar a gente del sistema del dólar si eso no beneficia a nuestro bando? No tengo respuesta a eso, Danny. Es que no entiendo qué están pensando estas personas. Para mí, no tiene ningún sentido. Quiero decir, vayamos al caso de China. Probamos con ellos la estrategia de sanciones secundarias en 2025 y salió mal. Allí tienen una capacidad de presión económica significativa contra nosotros. La idea de que podamos amenazarlos económicamente, de que simplemente lo vayan a aceptar y de que al final se den cuenta de que tienen que cooperar con nosotros no es un argumento serio. Y ya han dejado claro que no van a cooperar con nosotros. Así que no entiendo de qué está hablando Bessent. Y luego, cuando dice que no impone todas estas sanciones de inmediato porque no quiere hacer saltar por los aires la economía internacional, uno se queda rascándose la cabeza y dice, wow. Eso significa que una vez que se impongan, va a saltar por los aires la economía internacional. Y esto enlaza con lo que usted decía. ¿Qué diferencia hay entre hacerlo hoy o mañana? Y de nuevo, uno se queda rascándose la cabeza cuando esta gente habla y piensa, ¿no han reflexionado sobre esto? ¿No tienen una estrategia coherente? Y la respuesta, por supuesto, es no. Porque, como hemos llegado a entender simplemente observando a la administración Trump en acción desde el pasado enero, este enero de 2025,
Esta es la banda que no da una. Y ya sabe, si lee los periódicos o las distintas páginas web donde varios expertos hablan sobre las probabilidades de éxito de esta nueva campaña de estrangulamiento económico, casi todo el mundo cree que va a fracasar. Almost everybody thinks it's going to fail. It's not like there are, a handful. No es que haya, ya sabes, un puñado de personas realmente inteligentes que entiendan cómo funcionan los mercados y la economía internacional en general, y que estén diciendo que esto tiene muchas posibilidades de funcionar. Todo el mundo parece pensar que va a fracasar. Lo que nos devuelve de nuevo a la pregunta, ¿en qué está pensando la administración? Y lo cierto es, Danny, que aquí lo que está pasando es que están desesperados. Han probado todos los recursos posibles. Empezaron con una gran campaña aérea, pasaron al bloqueo, luego firmaron el memorándum de entendimiento, después entraron en una dinámica de acción y reacción, luego volvieron al bloqueo y nada de eso funcionó. Los iraníes seguían en pie. Y de nuevo, el equilibrio de la coerción militar, no podemos subestimar esto, ahora favorece a los iraníes, no a los estadounidenses. Cuando empezó esta guerra, los estadounidenses llevaban el volante en lo que respecta al uso de la fuerza militar. Creíamos que teníamos un martillo muy poderoso que podíamos usar contra ellos para salirnos con la nuestra. Pero, con el paso del tiempo, ha quedado claro que ya no nos queda ninguna carta militar que jugar. Piénsenlo. No nos queda ninguna carta militar que jugar. Son los iraníes quienes tienen la carta militar. Si esta guerra escala, o dicho de otra manera, si volvemos a una guerra con disparos, porque ahora no hay una guerra con disparos entre iraníes y estadounidenses, creo que con toda probabilidad serán los iraníes quienes inicien esa guerra. Si escuchas hablar a los iraníes, emplean términos muy orientados a la ofensiva. Básicamente, dicen que la mejor defensa es un buen ataque. Son los iraníes quienes dicen esto. No hablaban así cuando empezó la guerra, tampoco en los primeros meses de la guerra. Y de nuevo, lo que ha ocurrido aquí es que el equilibrio de la coerción militar se ha inclinado de forma drástica, casi decisiva, a su favor. Es una situación realmente extraordinaria. Y aquí estamos, intentando encontrar una manera de doblegarlos mediante la máxima presión económica. Pero, si volvemos a 2015, fue entonces cuando se firmó el JCPOA, y luego avanzamos hasta 2018, cuando Trump se retiró de él. Trump dijo entonces, voy a ejercer la máxima presión sobre los iraníes. Y ha hecho esfuerzos enormes, igual que Joe Biden y el segundo Trump, para ejercer la máxima presión sobre los iraníes. Pero no ha funcionado. Y no hay ninguna razón cuando se observa el historial y se piensa en cómo funcionan estas cosas para esperar que esta estrategia haga que los iraníes desistan. Un último apunte, Danny, antes de pasar a ti. Hay que recordar que, desde el punto de vista de Irán, esto es una amenaza existencial. Estados Unidos e Israel son estados genocidas. El presidente Trump ha utilizado todo tipo de lenguaje genocida al hablar de los iraníes y de lo que planea hacerles. Y además Estados Unidos, junto con Israel, por supuesto, ha participado en un genocidio en Gaza. Si usted es Irán, la idea de que va a alcanzar algún tipo de acuerdo de compromiso con Estados Unidos o de que va a admitir la derrota ante Estados Unidos, de que va a rendirse, queda prácticamente descartada. Tiene que luchar hasta la muerte. Insisto, aquí se enfrenta a una amenaza existencial. Se enfrenta a los Estados Unidos de América y a Israel. Y creo que, dado que los iraníes creen estar ante una amenaza existencial, es sumamente improbable que levanten las manos y se rindan solo porque hayamos aumentado la presión económica sobre ellos. Sí, sería casi irracional e ilógico que lo hicieran. Suicida, mejor dicho. Y no parece que sean suicidas. Desde luego, no lo han sido en los últimos 47 años. Pero me gustaría conocer tu opinión sobre la última parte. Y en vez de limitarnos a analizar la parte de Irán,
Me cuesta entender cuál es la mentalidad detrás de que Besant diga abiertamente que están amenazando con sacar a gente del sistema del dólar cuando estamos intentando mantener a más gente dentro. ¿Cómo lo ves? When we're trying to keep more people in them, how do you see that? I think it's crazy. It makes no sense. Creo que es una locura. My reaction No when I tiene first ningún heard that, sentido. that he must have Mi reacción cuando lo escuché por primera vez fue que debió de expresarse mal. Quiero decir, tú y yo sabemos, por haber participado en programas como este y hablado con el público, que a veces dices algo sin querer y luego piensas, no puedo creer que haya dicho eso. Pensé, quiero decir, no lo sé con certeza, pero pensé que cuando dijo eso simplemente se expresó mal, porque no tiene ningún sentido. Sería desastroso para Estados Unidos que los países empezaran a abandonar el sistema del dólar. No nos interesa en absoluto. Quiero decir, creo que todo el mundo lo sabe. Así que no puedo darte una explicación racional de por qué dijo eso. rational explanation for why he said that. And the way he said it at the end of that sound. Y ya sabes, la forma en que lo dijo al final de ese fragmento. Quiero decir, no sonó como un lapsus. Parecía que quería decir exactamente eso, que pensaba de algún modo que eso coaccionaría a la gente para hacer lo que ellos querían, para que se mantuvieran dentro del sistema del dólar. Pero esperaremos a ver cómo termina esto. Hace un momento mencionabas que la mayoría de los expertos que aparecen en los medios generalistas, o como quieras llamarlos, están diciendo que esto no va a funcionar. Salvo en un medio generalista, Fox News. Allí, casi todos los que sacan dicen que este va a ser un gran acuerdo y que sin duda va a funcionar. Uno de ellos es Mike Pompeo. Definitely going to work. One of whom is Mike Pompeo. I thought it was important too that he laid down the moral case. También me pareció importante que expusiera el argumento moral de por qué Estados Unidos está implicado en esto. Desde el día D hasta la victoria pasó bastante tiempo. No ocurrió de la noche a la mañana, así que tendremos que ser pacientes. Cuando impongan estas sanciones, después de los plazos de gracia que darán para que la gente pueda hacer la transición, seguirá haciendo falta tiempo para que sientan la presión. Mencionó tanto la aviación como la energía. La industria de la aviación aporta mucho dinero a la Guardia Revolucionaria Islámica y a su gente. Si se cierra todo el tráfico aéreo de entrada y salida de Irán, eso sería un paso importante. Un par de periodistas preguntaron por los bancos chinos. Siempre hemos sido muy cautos con las sanciones secundarias contra los bancos chinos. Para llevar a cabo un verdadero día D, habrá que imponer sanciones secundarias contra los bancos chinos. Secondary sanctions against Chinese banks will have to be imposed. Now, you know a lot about China. Ahora usted sabe mucho sobre China. Voy a retomar un par de puntos de sus comentarios, pero empecemos por ese. ¿Qué probabilidades de éxito cree que tendrá para conseguir que los bancos chinos cedan realmente a nuestra presión? Buckle to our pressure. He may get some banks to buckle to. Puede que consiga que algunos bancos cedan a nuestra presión. No puedo asegurarlo. Pero los chinos en general han dejado claro que no van a colaborar. No conozco los detalles de qué vamos a hacer exactamente, ni de qué harán exactamente los chinos en respuesta. Ahora mismo es difícil decirlo, y no he estudiado el asunto con tanto detenimiento. Pero los chinos han dejado claro que no van a permitir que esto funcione. Y como ya le dije antes, tienen bazas económicas muy poderosas que jugar. Y tienen un poderoso interés estratégico en asegurarse de que perdamos la guerra contra Irán. Pero no sé exactamente qué pueden hacer los bancos, si X o Y, ni qué haremos nosotros con esos bancos, ni cómo responderán los chinos. Sencillamente no es un ámbito que conozca tan bien. It's just not an area I know that much about. And they did put this out. This is out in Global Times. Y esto sí lo publicaron. Apareció hoy mismo, antes, en el Global Times. Dijeron, en reacción directa a esto, el día de económico, Estados Unidos ha elegido el guión equivocado para sancionar a Irán. Y en este artículo mencionaron específicamente que el pasado mayo aprobaron una legislación que prohibía a algunos de sus bancos hacer, de hecho, lo que nosotros queríamos. Y lo que escribieron en este artículo fue: Washington está abriendo múltiples frentes a la vez. Una guerra económica contra miembros simultáneamente. Pelea una batalla de sanciones con China, India, Turquía e incluso sus europeos. China, India, Turkey, and even its European allies. Besant has even threatened that countries that failed to cooperate. Besant incluso ha amenazado con que los países que no cooperen
podrían quedar excluidos del sistema del dólar. Han visto ese mismo comentario. Es una instrumentalización descarada del dólar, que convierte el sistema financiero mundial en una herramienta de castigo unilateral. China dispone de una amplia gama de instrumentos jurídicos y políticos, y tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos. Eso nos suena a que estén vacilando entre someterse a lo que Bessent quiere hacer o quizá intentar algo distinto. A mí me suena como usted ha sugerido a que están diciendo, sí, eso no lo vamos a hacer. Creo que lo han dejado meridianamente claro. Insisto, no conozco los detalles. Es algo que ya sabe está por encima de mi nivel de responsabilidad. Pero no cabe duda de que los chinos no van a permitir que esto ocurra. Y creo que China no es el único país. No creo que los turcos vayan a colaborar. Los rusos tampoco van a colaborar. Y de hecho creo que los Emiratos Árabes Unidos tampoco colaborarán. Pero bueno, ya veremos. Sí, ya veremos. Por cierto, no sabía que hubiera algo que estuviera por encima de tu nivel salarial, así como comentario al margen. Ojalá. Pompeo dijo, escucha, tienes que tener paciencia. Esto va a llevar tiempo. Bien, sobre ese punto, tenemos ese tiempo, y déjame mostrarte esto. El presidente Trump hablaba hoy más temprano con Glenn Beck. Dio una explicación concreta de cómo ve la cuestión del tiempo en cierto sentido. Irán, que creo que terminará bastante pronto. Se puede decir, de verdad, que el estrecho está abierto. Ahora hacemos pasar muchos barcos por el estrecho. Los estamos haciendo entrar. Las minas ya no están, nos deshicimos de las minas. Pero el estrecho funciona. Es un estrecho que funciona. Sí, de vez en cuando habrá un dron, un cohete o algo que disparen. Pero es un estrecho que funciona muy bien. Está saliendo muchísimo petróleo. 10 millones de barriles ayer. Sí, pero está realmente abierto. Porque si se analizan los comunicados que no proceden de la Casa Blanca, este es del Centro Conjunto de Información Marítima, liderado por Estados Unidos. Dice que el tráfico por Hormuz sigue drásticamente reducido. Contabilizó 36 tránsitos facilitados por Estados Unidos los días 23 y 24 de agosto, en un periodo conjunto de 48 horas, frente a una referencia de 2025 de aproximadamente 138 buques al día. Pero luego también está Bab el-Mandeb. La organización contabilizó 76 tránsitos durante esos mismos 2 días, una media de 38 al día, frente a la referencia de 2023 de 61 tránsitos. Así que ahí está aproximadamente a la mitad. Y luego se ve esta reducción significativa en el estrecho de Hormuz. Así que el petróleo it's now smooth. Y cuando analizas algunos detalles sobre cuánto está saliendo, era mucho menos que eso. Entre 1,5 millones y 3 millones de barriles, no 10 millones de barriles al día. Luego ves las consecuencias de eso para Estados Unidos, y nuestras reservas estratégicas de petróleo siguen reduciéndose. Ahora están en el nivel más bajo desde 1982. Y se ve que no tendrán que bajar mucho más para llegar al nivel más bajo de toda su historia. Y no sabemos hasta dónde pueden bajar antes de que empecemos a tener daños en las instalaciones que almacenan esto, en las cavernas y todo ese tipo de cosas. Parece que estamos dejando que esto siga su curso, y a mí me da la impresión de que en realidad no tenemos tiempo para dejar que se desarrolle con el paso del tiempo. Y sin embargo, eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, hablemos de lo que está saliendo del estrecho de Hormuz. Se puede hablar en términos de cantidad de petróleo, ya saben, millones de barriles al día, o en términos del número de barcos que lo atraviesan. Son 2 indicadores distintos, por supuesto, están relacionados entre sí. Pero hablemos solo de barcos. Antes del 28 de febrero atravesaban el estrecho, de media, probablemente unos 130 barcos al día. Y
Según la mayoría de los informes que he leído, de expertos, no de la administración, probablemente están saliendo cada día entre 9 y 12 barcos. Así que se ha pasado de 140 a entre 9 y 12 barcos diarios. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo la semana pasada que creía que estaban pasando 15 buques. Y otras personas dijeron que pensaban que quizá pasaban 20 buques al día, como resultado de los esfuerzos de la Armada estadounidense para escoltar a esos barcos. Pero la mayoría de los expertos dice que eso pudo haber ocurrido un día concreto. De media están pasando entre 9 y 12 buques. Si lo pensamos, si el 27 de febrero había 130 buques y hoy solo pasan entre 9 y 12, según los expertos ajenos a la administración, esto indica que estamos en serios problemas. Y por cierto, estaba mirando el número de buques que pasaban cuando se firmó el memorando de entendimiento y el estrecho se abrió de verdad. Y si no recuerdo mal, esa cifra rondaba los 40 barcos al día, así que seguíamos sin acercarnos a los 130 barcos diarios. Y todo esto indica que tenemos un problema real. Ahora bien, ese problema se ha mitigado por varios factores. Y en lo que respecta al Golfo, el factor clave es que hay un oleoducto en Arabia Saudí que llega hasta el Mar Rojo. Luego hay otro oleoducto en los Emiratos Árabes Unidos que llega a un puerto del Mar de Omán llamado Fujairah. Y una cantidad considerable de petróleo ha estado saliendo del Golfo sin pasar por el estrecho de Hormuz, sino a través del oleoducto saudí y del oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos. Pero ahora que los hutíes han detenido en buena medida el transporte marítimo saudí que sale del Mar Rojo, todo ese petróleo saudí que se desviaba por el oleoducto hacia el Mar Rojo y atravesaba el estrecho de Bab el-Mandeb se ha reducido sustancialmente. Así que ahora sale mucho menos petróleo del Golfo Pérsico que el que salía el 27 de febrero. Hay otros factores que han compensado esto. La reserva estratégica de petróleo, a la que usted se refería, es uno de ellos, pero no es un pozo sin fondo, y todos los indicios apuntan a que nos estamos acercando bastante al fondo de ese pozo. Y luego está la demanda china. Quiero decir, una de las razones por las que no hemos tenido una inflación masiva en relación con los precios del petróleo es que los chinos han reducido significativamente su demanda. Eso ha compensado el hecho de que muchos de esos barcos no están logrando atravesar el estrecho de Hormuz. Y la cuestión es qué va a pasar con la demanda china de aquí en adelante. Hay algunos indicios, no muchos, pero sí algunos, de que la demanda china de petróleo importado está aumentando. Y si eso es cierto, hará que suba el precio del petróleo. Pero hay muchos factores distintos en juego. Y cuando se analiza esto a largo plazo, el panorama para Estados Unidos no es nada halagüeño. Y esta es, por supuesto, la razón por la que el presidente Trump está intentando poner fin a esta guerra lo antes posible. El presidente Trump está desesperado, y la razón de su desesperación es que esta situación tiene enormes consecuencias para el futuro de la economía internacional. Y el presidente Trump, recordarán cuando firmó el memorando de entendimiento, ¿recuerdan lo que dijo? Temía una catástrofe económica. Eso fue lo que dijo. Y dijo que no quería ser Herbert Hoover. Pues bien, la situación no ha mejorado desde que firmó el memorando de entendimiento, el 17 de junio. Y sigue en una situación en la que tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque hay todas estas fuerzas en juego que están empujando a la economía internacional, hacia una zona de peligro. Y además de todo eso, tiene por delante las elecciones de mitad de mandato. Así que creo que va a hacer todo lo que pueda para poner fin a esta guerra. Por eso hemos llegado a esta política de estrangulamiento. Pero de nuevo, la pregunta que hay que hacerse es si va a funcionar o no. Y usted y yo apostamos a que no va a funcionar. Supongamos que tenemos razón. Entonces la pregunta del millón es,
¿Qué hace después el presidente Trump? Se rinde. Se pone de rodillas y levanta y leva las manos. Es difícil de imaginar. Pero si no hace eso, ¿a dónde vamos a partir de ahí? Sí, y desde el lado iraní está llegando mucha información de que están pensando, y creo que usted acaba de mencionarlo, en términos más ofensivos. Y nunca se sabe si van a decir, oye, vamos a llegar a un punto en el que también empezaremos a responder y a atacar. Tendremos que ver cómo se desarrolla eso. Quiero cambiar de tema en el tiempo que nos queda y pasar a la otra guerra, que también influye en la agenda de mitad de mandato del presidente Trump y en tratar de averiguar qué va a hacer para sacarnos de ese problema. Y esa es, por supuesto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Y echemos un vistazo, antes que nada, a cuál es la situación del lado ucraniano. Acaban de celebrar a lo grande su 35º aniversario, y fue allí todo tipo de gente. Estuvo Andy Burnham, estuvo el ex vicepresidente Pence, y dentro de un momento le escucharemos. Pero veamos el contexto, porque, aunque Zelensky hizo unos comentarios muy agresivos y desafiantes hacia los rusos, casi como si estuviera ganando, cuando miras, no sé, la situación aérea, no creo que el lado ucraniano lo esté haciendo muy bien. Básicamente, carecen de defensas antiaéreas. Prácticamente se han quedado sin interceptores PAC-3, Patriot y THAAD. Ahora están utilizando otros tipos de sistemas, algunos de origen alemán y otros de origen francés, pero no tienen tantos, etc. Y me cuesta entender cómo van a seguir combatiendo una guerra cuando, al llegar ahora, a los 4 años y medio, en la práctica no tienen defensa aérea sobre su capital, y tampoco en el frente. Y enseguida veremos que, especialmente frente a las bombas planeadoras y la artillería, literalmente no tienen defensa. Lo único que tienen es algo parecido a una paridad en drones. Pero cuando están tan por detrás en todas esas otras categorías, ¿cómo pueden seguir intentando mantenerse a flote? Bueno, creo, Danny, que tu comentario da en el clavo, pero has pasado por alto un punto muy importante: la campaña aérea rusa contra Odessa y los demás puertos del Mar Negro. Los rusos han cerrado, en la práctica, todos los puertos ucranianos del Mar Negro, y Ucrania es ahora un país sin salida al mar. Teniendo en cuenta todos los productos agrícolas e incluso industriales que pasaban por esos puertos, y también el hecho de que mucho material militar entraba por ellos, esto está teniendo un enorme impacto en la economía de Ucrania. Es muy importante entender que Ucrania está siendo destruida aquí. Dejemos a un lado lo que ocurre en el campo de batalla. Es un país que está siendo destruido. Ha sufrido cientos de miles de muertes. Y muchas más bajas, además de todo eso. Sus ciudades están siendo destruidas. Su red de transporte está siendo destruida. Y se está convirtiendo en un país sin salida al mar. Eso está teniendo enormes consecuencias económicas. Y esas consecuencias económicas se harán sentir en el campo de batalla. Lo único que mantiene a flote a este país, desde el punto de vista económico y por supuesto también militar, es toda la ayuda que Occidente está proporcionando a Ucrania para que pueda seguir actuando como ariete contra Rusia. Pero el resultado final es que este país más pequeño y más débil, Ucrania, está siendo devastado. Es absolutamente horrible lo que le está ocurriendo a Ucrania. Así que eso es, en términos generales. Pero si bajas al terreno y miras lo que está ocurriendo en el campo de batalla, hay innumerables informes que dicen, y son informes que proceden más del lado ucraniano que del ruso, que Ucrania no tiene suficientes efectivos para desplegarlos densamente en el borde avanzado de la zona de combate. Así que hay grandes agujeros o brechas en las líneas del frente que los rusos están aprovechando. Y, dado el problema de quienes evitan el reclutamiento que tienen los ucranianos y el problema de las ausencias sin permiso, no hay manera de que vayan a encontrar los efectivos necesarios para completar las filas en el frente y desplegarlos densamente en el borde avanzado de la zona de combate.
thickly populate the forward edge of the battle area. It's not going to happen. And then you marry that to the No va a fact that you ocurrir. said that when you look at the Y balance si a eso le sumas el hecho de que has dicho que, cuando observas el equilibrio de la artillería, quién tiene bombas planeadoras y quién no las tiene, y así sucesivamente, resulta difícil imaginar que los ucranianos puedan ganar esta guerra en el campo de batalla. Y si a eso le añades lo que decía sobre lo que está ocurriendo con la economía ucraniana y lo que están haciendo los rusos con su campaña aérea contra la red de transporte, se entiende lo difícil que se ha vuelto para los ucranianos trasladar fuerzas desde las zonas de retaguardia hasta las líneas del frente. Podríamos seguir y seguir, y luego fijarnos en lo que está ocurriendo con el apoyo occidental a Ucrania. Estados Unidos no está ni de lejos tan entusiasmado ahora mismo con ayudar a los ucranianos como lo estaba en la época de Biden e incluso en los primeros tiempos de Trump. No estamos prestando el apoyo que prestábamos antes. No tenemos las municiones, no tenemos los Patriot, como acabas de decir. Y luego están los polacos. Hoy hay un amplio artículo en The Guardian sobre cómo los polacos se han vuelto contra los ucranianos. Cuando empezó la guerra, los polacos estaban entre los defensores más firmes de Ucrania, tanto política como militarmente. Les dieron muchísimo equipo. Los polacos han dado un giro de 180 grados. Basta con mirar ese artículo de The Guardian. Y hay que pensar cuál será el futuro del apoyo europeo en países como Francia, cuando Macron deje el cargo en 2027, o en Alemania, donde AfD está avanzando y las clases gobernantes de las últimas décadas no parecen tener mucho futuro. Si juntas todas estas piezas, no veo cómo se puede contar una historia optimista sobre que Ucrania acabe ganando esta guerra, o siquiera logrando frenar a los rusos de una manera significativa. Y mi último argumento sobre esto es que todo lo que hacen Occidente y los ucranianos para elevar la apuesta contra los rusos no hace más que dar a los rusos un mayor incentivo para tomar más territorio e imponer un acuerdo más duro. Tú y yo hemos dicho esto, por supuesto, hasta la saciedad, pero lograr que Ucrania siga actuando como ariete y hablar de expulsar a Rusia de las filas de las grandes potencias no va a ayudar a los ucranianos. Va a ser que no snor, torson. Majority Tergen Swalt Rail, Bright Toward. Let me put it differently, it's going to make a terrible situation far worse. Yeah, it's not just a bad situation. Sí, no es solo una mala situación. Pero todavía hay quienes, en Occidente, no parecen dispuestos a reconocer la realidad de la que acabas de hablar. Porque solo con ese breve comentario que acabas de hacer, cualquier persona racional diría, tenemos que buscar la paz. Tenemos que poner fin a esto lo antes posible, porque lo único que vamos a conseguir es causar más bajas, perder más gente, perder más territorio, etc. Así que detengamos la sangría ahora, porque, de lo contrario, quedaremos completamente destruidos. Y no es lo que está ocurriendo. De hecho, en ese mismo 35º aniversario, no solo tenías a Mike Pence haciendo algunos comentarios, sino que esto es del Atlantic Council. Dicen, oye, ¿sabes qué tenemos que hacer realmente? Tenemos que aumentar las donaciones de interceptores para cubrir las carencias, mientras ayudamos a Kiev a atacar las rutas de suministro, los lugares de lanzamiento y las instalaciones de producción que sustentan la campaña de misiles de Rusia. Así que están diciendo, escucha, sé que andan algo justos de defensa aérea, démosles todo el resto del material que tenemos y de ese modo seguiremos atacando los lugares de lanzamiento, etc. Pero he estado mostrando esto recientemente y creo que el contexto hoy es sumamente importante. Veamos de qué estás hablando. Lo que Rusia ha estado haciendo en el pequeño círculo rojo de Ucrania durante aproximadamente los últimos 3 años, atacar sistemáticamente todas esas mismas categorías. Y aún así, no ha logrado Ucrania de rodillas. Y ahora Ucrania, solo en los últimos 2 meses, empezaron a atacar algunas de las mismas categorías en Rusia. Pero no sé,
Rusia es un poco más grande, así que tienen que dispersar esas cosas. Y la idea de que el más pequeño vaya a resistir una pequeña fracción de esos drones y misiles, y de que el más grande vaya a derrumbarse de algún modo, simplemente no me parece que tenga mucho sentido. Just doesn't seem to make a lot of sense to me. You're absolutely right. I mean, first of all, you know, we have hardly Tiene any toda la examples, razón. if any, in the Quiero history decir, en primer lugar, air campaign apenas tenemos ejemplos, por no decir ninguno, en los registros históricos, de campañas aéreas por sí solas que hayan provocado la rendición de países. Hay que derrotarlos en el campo de batalla para que el otro bando se rinda. Y usted ha señalado que los rusos llevan golpeando a Ucrania desde hace muchísimo tiempo. Han infligido ataques devastadores contra contra Ucrania, desde el aire desde que empezó la guerra. Y en todo caso, la intensidad y el número de esos ataques no han hecho más que aumentar con el tiempo. Y eso no ha hecho que Ucrania se rinda. And that has not caused Ukraine to surrender. Why would anybody think that a Ukraine ¿Por qué iba a pensar alguien que una campaña aérea ucraniana basada principalmente en drones, no en misiles balísticos ni en bombas planeadoras, principalmente en drones, y desde luego en algunos misiles de crucero, pero sobre todo en drones, va a llevar a los rusos a rendirse o a crear una situación en la que la población se levante y derroque a Putin? Creo que esa es la idea básica, que la población rusa es débil. No les gusta esta guerra. Están descontentos con Putin. Lo único que tenemos que hacer es dejarles eso bien claro. Se rebelarán, Putin se irá. Y entonces, por supuesto, el sustituto de Putin será un gatito manso. Sí, sí. Right. Quiero decir, si Putin tiene un sustituto, no será un gatito. Será alguien que pensaba que Putin era un gatito y que ha llegado el momento de subir realmente la apuesta. Por supuesto, lo que Putin está haciendo ahora es precisamente subir mucho la apuesta. Quiero señalar otra cosa sobre esto, Danny. Desde hace tiempo sospecho, y no estoy 100% seguro de tener razón, aunque creo que la tengo, que la pugna entre Syrskyi y el ministro de Defensa, cuando Zelensky destituyó al ministro de Defensa y luego se vio obligado a destituir a Syrskyi, no fue tanto una pugna motivada por diferencia de personalidad. Puerto fuera cierto. Creo que lo que ocurrió fue que el ministro de Defensa, ¿cómo se llamaba? Fedorov estaba muy interesado en dedicar muchos recursos valiosos a la campaña de drones, y Fedorov creía que eso iba a producir la victoria. Syrskyi pensaba que lo más importante era ganar en el campo de batalla, o al menos frenar a los rusos allí, y que desviar recursos valiosos del campo de batalla para la guerra de drones no tenía sentido. Pero a Fedorov, creo, con el apoyo de muchos en Occidente, le gustaba mucho esta idea de generar todo tipo de videos que mostraban a esos drones haciendo explotar tal o cual objetivo dentro de Rusia. Y finalmente la situación estalló. Syrskyi se impuso ante Zelensky y este destituyó a Fedorov. Y creo que fue porque al final la campaña de drones no funcionó. Syrskyi creía que estaban en más apuros que nunca en el frente. Y por supuesto Zelensky se vio entonces obligado a destituir a Syrskyi. Tampoco puedo decir que esté 100% seguro de este juicio, pero en realidad creo que Syrskyi era un general bastante competente, sino muy competente. Creo que, dadas las cartas que tenía, this seems very famous, hizo un muy buen trabajo frenando las ofensivas rusas. No las detuvo, simplemente las ralentizó. Y los rusos no han logrado grandes avances, ni mucho menos. Y creo que mucho de eso tiene que ver con el hecho de que Syrskyi era un general muy competente. Pero en fin, ahora ya no está. Y gastaron todos esos recursos tan valiosos en esta campaña aérea. Si yo hubiera estado al mando en Ucrania, habría puesto muy poco énfasis en la campaña de drones, de largo alcance. Me habría concentrado en fabricar drones para usarlos en el frente y en hacer todo lo posible por reforzar las fuerzas de primera línea. Todo ello con el objetivo de frenar la ofensiva rusa y convencer así a los rusos de que se sentaran a la mesa de negociación. No digo que hubiera funcionado.
Simplemente creo que de esa manera las posibilidades de éxito habrían sido mayores. ¿Qué opinas? What do you Well, think of that? yeah, it's Sí, ya sabes, es un poco lo mismo una cosa que la otra, porque la cuestión es de qué manera quieres morir más despacio, porque en cierto modo ahí es donde estamos. Así que el argumento es ese, el panorama que has descrito, que es imposible ganar, hagas lo que hagas. Puedes hacerlo más despacio o no sé, puedes hacer que no sea más despacio. Pero aquí hay otro problema que se suma. He mencionado la situación del 35º aniversario, en la que Andy Burnham comentó que apoya a Osania al 100% y que va a dar las gracias a Ucrania. Se extendió bastante, explicando cuánto os apreciamos. Estáis en primera línea, así que reforzando a Zelensky y diciendo sí, vosotros seguid luchando. Y el vicepresidente Pence, el ex vicepresidente Pence, también estaba allí, y también ha hecho muchas declaraciones muy positivas y optimistas. a lot of really positive, optimistic statements. They just marked 35 years since the Acaban de cumplirse 35 años desde la caída de la Unión Soviética. Desde entonces, han apoyado y defendido su libertad cada día. Nunca renunciarán a su libertad. El verdadero desafío ahora son esos misiles balísticos que Rusia está empezando a lanzar. Creo que son prueba de su desesperación. El presidente Zelensky y el ejército ucraniano han cambiado la naturaleza de la guerra con su tecnología de drones. Han llevado los ataques directamente a Moscú y han hundido barcos en el Mar Negro. Pero ante esos misiles balísticos de trayectoria elevada que lanza Rusia, van a necesitar interceptores, ya sean Patriot, THAAD o de otras procedencias, para superar el invierno. Ha llegado el momento de que Estados Unidos y nuestros aliados de todo el mundo libre se aseguren de que los tengan. our allies across the free world to make sure they have them. Why is it on us to make sure that they have? ¿Por qué nos corresponde a nosotros asegurarnos de que ellos los tengan cuando ya ni siquiera tenemos suficientes para seguir dándoselos a Ucrania? Ni siquiera tenemos suficientes para nuestra guerra con Irán si volviera a recrudecerse. Quiero decir, ¿qué opina de este tipo de comentarios, tanto de Andy Burnham como de Pence? Y también del Atlantic Council, donde dicen, sí, tenemos que aumentar las donaciones de interceptores para cubrir las carencias. ¿A dónde va todo esto? ¿Y qué valor tiene para nosotros vaciar nuestro inventario de estos misiles tan importantes? Aunque no sean tan eficaces, siguen teniendo cierta capacidad. ¿Por qué querríamos hacerlo? Have some ability. Why would we want to do that? Well, we don't want to do it, and we're not going to do it. There's no question about that. Bueno, no queremos hacerlo y no vamos a hacerlo. No hay ninguna duda al respecto. Recordarán que cuando hablábamos de la guerra de Irán, hablamos del equilibrio de la coerción militar. Está claro que Estados Unidos no quiere volver a la ofensiva militar porque no tenemos el armamento. Hemos agotado gran parte de nuestras valiosas municiones, y eso incluye los Patriot, los misiles PAC-3. Así que vamos a coger las valiosas municiones que nos quedan, ya sean los PAC-3 o lo que sea, quiero decir, los Patriot, los THAAD y los PAC-3, y dárselas a Ucrania. Simplemente no está sobre la mesa. No sé de qué está hablando Pence cuando dice que los rusos están empezando a lanzar misiles balísticos contra Ucrania. ¿Empezando? ¿Habla en serio? Esto no está empezando. This is not beginning, and we Y no tenemos misiles PAC-3 para darles. to give them. And furthermore, even if we give them the PAC-3s, as we've talked Y además, aunque les demos los PAC-3, como ya hemos comentado antes en este programa, estos sistemas no son muy eficaces. La idea de que son algún tipo de arma mágica que va a detener la campaña rusa de misiles balísticos, misiles de crucero y drones no es un argumento serio. Así que estoy de acuerdo contigo y con lo que has señalado antes, Dani. Hagan lo que hagan los ucranianos, están condenados. no matter what the Ukrainians do, they're doomed. But here's the puzzle. Pero aquí está, para mí, la parte desconcertante. Si no vamos, si tienes razón, y no vamos a darles esta oleada de misiles Patriot, THAAD y lo que sea, porque no los tenemos, y desde luego no vamos a darles lo que sí tenemos. Si no vamos a hacer eso, ¿por qué Pence dice esto? ¿Por qué Burnham dice esto? ¿Por qué lo dice el Atlantic Council? Bueno, ellos saben que no vamos a hacerlo. Y luego sabes que, como puse en ese primer titular, creo, antes aquí, la defensa antiaérea, básicamente
las ciudades están completamente desprotegidas al mismo tiempo. Aunque Pence dijera que era una señal de desesperación, los rusos están ampliando y acelerando su producción de estos misiles. No solo no se están quedando sin ellos, sino que ahora producen todavía más. Así que el equilibrio sigue inclinándose en contra del lado ucraniano. ¿Por qué seguimos hablando así, cuando no puede funcionar y no va a conseguir nada, salvo de la manera que tú has dicho que lo haría? Bueno, creo que, en el fondo, Danny, el discurso en Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad nacional, y esto incluye, por supuesto, la guerra de Irán y la guerra de Ucrania, está, en buena medida, desconectado de la realidad. No sé qué más decir. Quiero decir, una de las conversaciones habituales que tú y yo tenemos en el programa gira en torno a cómo nuestras élites, ya sean las élites gobernantes, gente de los medios de comunicación o analistas de políticas públicas, pueden decir cosas que guardan poco parecido con la realidad, que no encajan con los hechos ni con la lógica. ¿Cómo puede ser esto? Es una pregunta que me haces constantemente. Y es una pregunta difícil de responder, porque uno se pregunta, ¿en qué están pensando estas personas? Lo que dicen no cuadra con la realidad. Quiero decir, ¿de qué está hablando Pence cuando dice que deberíamos dar más misiles PAC-3 a los ucranianos? Sabe que no los tenemos para dárselos, pero lo dice de todos modos. Sí, y es que sigo haciendo la pregunta, porque sigo esperando que, haya algo que no haya tenido en cuenta y que exista algún razonamiento lógico que recorra todo esto de una forma indirecta, pero no lo hay. Así que me cuesta entender cómo estas personas supuestamente inteligentes siguen diciendo cosas tan poco inteligentes. Pero ahí lo tenemos. Déjenme mostrarles quién no está hablando así. El lado ruso. Para empezar, miren, han realizado algunos movimientos ofensivos adicionales en el lado Sumi y Telemempres norte de Ucrania. Y que han ampliado sus funcionales. Ahora están pasando a cortar algunas de las líneas de suministro, y esas nuevas flechas rojas indican la nueva línea de ataque que Rusia está llevando a cabo allí arriba. Mientras tanto, la parte ucraniana ha intentado algunos contraataques en la zona de Limán, pero, como todos los demás contraataques, se han desinflado. Así que, consigan lo que consigan durante un tiempo, pierden más hombres en el intento. Pero entonces, los rusos lo mantienen de inmediato y vuelven a avanzar. Hay algunos movimientos adicionales en Zaporilla, en el sur, donde también siguen avanzando de forma ofensiva. Y a lo largo de toda la línea de contacto, aunque no se haya ganado mucho territorio, los misiles, los drones y la artillería siguen destrozando numerosos objetivos ucranianos. Vi ayer mismo un análisis detallado que mostraba que el 97% de todas las bajas en esta guerra, a ambos lados de la línea, no se producen en el punto de contacto, sino lejos de él, en la zona gris. Así que Rusia ni siquiera tiene que tomar gran parte del territorio, y aún así puede causar estas enormes bajas gracias a su superioridad de fuego. Todo eso está relacionado, y los rusos no tienen miedo de decir en voz alta lo que van a hacer. Aquí tenemos al embajador ruso Nevencia, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creo que fue ayer o quizá anteayer, exponiendo de forma muy clara y abierta cuáles son sus objetivos. Seguimos debilitando metódicamente el potencial militar del régimen de Kiev. Entre el 15 y el 21 de agosto se llevaron a cabo un ataque masivo y 9 ataques en grupo, con armas de alta precisión y drones de ataque, contra instalaciones de infraestructura militar. Durante el mismo periodo, fueron alcanzados 14 buques marítimos utilizados en interés del ejército ucraniano, entre ellos 2 petroleros, 10 cargueros de carga seca y 2 lanchas patrulleras. No se equivoquen ni engañen a los demás. Las armas occidentales se envían a los puertos ucranianos a bordo de buques supuestamente civiles, camufladas como carga comercial. Las instalaciones portuarias utilizadas para recibir y almacenar cargamento militar y combustible fueron inutilizadas.
Esta es la realidad que Kiev prefiere ignorar. El ejército ruso avanza sobre el terreno y al mismo tiempo priva al ejército ucraniano de los medios para abastecerse, fabricar armas y continuar las hostilidades. Produce weapons and proceed with hostilities. I mean, do you Quiero decir, ¿se está limitando a soltar palabrería o está diciendo un montón de cosas que no son verdad o eso es alguna versión de la realidad? some version of reality? No, I think what he said is basically correct. No, creo que lo que dijo es básicamente correcto y encaja con lo que señalaba antes en el programa sobre nuestros ataques a los puertos del Mar Negro, a los puertos ucranianos del Mar Negro. Y como indiqué, eso hizo muy difícil que los productos agrícolas e industriales producidos dentro de Ucrania llegaran a los mercados mundiales, porque aproximadamente más del 90% de los productos agrícolas de Ucrania salen por el Mar Negro, y entre el 70 y el 75% de sus productos industriales y agrícolas en conjunto salen por los puertos del Mar Negro. No se puede subestimar la importancia que tienen los puertos del Mar Negro para la economía de Ucrania. Ports are for Ukraine's economy. And again, Ukraine's economy underpins the war effort in Y de nuevo, la economía de Ucrania sostiene en buena medida el esfuerzo bélico. Además, y de esto hablaba el embajador, las armas llegan a Ucrania a través del Mar Negro. Se puede transportar muchísimo armamento en buques de carga. Y esos buques de carga que llevan armas ya no pueden utilizar esos puertos del Mar Negro. De nuevo, los rusos han dejado a Ucrania sin salida al mar, y eso tiene enormes consecuencias económicas y militares. Además, como dije antes, los rusos están destrozando la red de transporte, la red energética y demás infraestructuras dentro de Ucrania. Han estado atacando deliberadamente, por ejemplo, gasolineras en la parte oriental del país, haciendo muy difícil que coches y camiones puedan circular por las carreteras de un punto A a un punto B. Lo cierto es que si se observa el equilibrio del poder aéreo, los rusos tienen una ventaja abrumadora en misiles balísticos, misiles de crucero, bombas planeadoras y creo incluso en drones. En este último ámbito no tienen una ventaja abrumadora, pero sí tienen ventaja. En las otras áreas, misiles balísticos, misiles de crucero y obviamente bombas planeadoras, sí tienen una ventaja abrumadora y han estado utilizando esas armas con ventaja, especialmente desde julio de este año. Fue entonces cuando se pusieron a atacar las instalaciones de Odessa, los puertos de Odessa y los demás puertos a lo largo del Mar Negro. Así que, por cerrar esta parte, ¿cuánto tiempo podemos seguir con esta ficción? ¿Cuánto tiempo podemos continuar diciendo cosas tan absurdas como las que acabo de mostrarles? Y si les hubiera enseñado la de Andy Burnham, bueno, quiero decir, habrían pensado que él y Zelensky eran quienes estaban en lo más alto de todas esas categorías, en vez de estar en lo más bajo. Pero ¿cuánto tiempo puede continuar la ficción antes de que la realidad termine por imponerse? Bueno, hay que recordar que ya estamos en el 5º año de la guerra de Ucrania. Y desde el punto de vista ucraniano, se podía contar una historia feliz durante probablemente los 2 primeros años de la guerra. Pero yo diría que en los últimos 2 años y medio estaba claro que los ucranianos estaban condenados. Sin embargo, durante estos 2 años y medio hemos seguido contando historias sobre cómo Ucrania está frenando a los rusos o incluso derrotándolos. Y creo que no hay ninguna razón por la que no podamos seguir contando esas historias hasta que llegue el día en que Ucrania pierda claramente en el campo de batalla. Como llevo mucho tiempo diciendo, y sé que estás de acuerdo con esto, esta guerra se va a resolver en el campo de batalla. Y llegará un momento, en algún punto, en que quede claro que Ucrania ha perdido. Tendremos un armisticio y un conflicto congelado. Y entonces será imposible seguir contando esas historias exageradas. Pero creo que hasta que llegue ese momento, la gente seguirá defendiendo estos argumentos sobre lo bien que le está yendo a Ucrania. Por cierto, Dani, creo que si comparas la guerra de Ucrania con la guerra de Irán,
En lo que respecta a Irán, la mayoría de los analistas y de los responsables políticos entienden que hemos perdido en Irán. El discurso sobre Irán ahora mismo es, creo, mucho más racional que el discurso sobre Ucrania. Seguimos argumentando, y los europeos siguen argumentando, quizá las élites occidentales en general, que Ucrania puede resistir y que a los rusos no les está yendo muy bien. Y que si simplemente hacemos esto, aquello y lo otro, ya sabe, darles PAC-3 o lo que sea, todo va a salir mucho mejor de lo que la mayoría espera. Desde luego, mucho mejor de lo que pensamos pesimistas como usted y yo. Todavía se oye mucho esa retórica sobre Ucrania. Pero respecto a Irán, creo que la gente entiende que estamos en serios apuros y que el otro bando, los iraníes, tiene la ventaja. Quiero decir, creo que la mayoría de la gente reconoce que ya no nos queda ninguna opción militar. Eso se acabó. Y que ahora hemos llegado a esta campaña de estrangulamiento. Y como dije antes, creo que si uno mira los medios, hay muy poca gente en los medios, prácticamente nadie en el ámbito público, que defienda que esto va a funcionar. Y eso incluye a muchos expertos, a mucha gente que sabe más que tú y yo sobre bloqueos en cuanto a sus efectos sobre la economía de un Estado. Así que creo que hay mucho más realismo, con R minúscula, respecto a Irán que respecto a Ucrania. Ya sabes, es un poco irónico que Bessent, en sus declaraciones, dijera que esto buscaba la asfixia del régimen iraní. Y puede que con el tiempo acabemos asfixiándonos financieramente nosotros mismos al intentar imponer estas medidas. Pero, como con todas estas cosas, supongo que seguiremos observando para ver a dónde lleva esto. Pero como siempre, te agradecemos mucho que al menos aportes algo de realidad a toda esta ficción, porque necesitamos mucho más de eso. Realismo ofensivo, hablando de eso, con R mayúscula en este caso. Aquí está el canal de YouTube de John, donde publica charlas cada semana más o menos, y también tiene un Substack. Podéis ver ambas cosas. Seguid a John, Offensive Realism. Me encanta. Muchas gracias, John. Esperamos verte la próxima vez. Ha sido un placer, Danny. Yo también lo espero con ganas. Y os veremos de nuevo esta tarde, a las 2, cuando Matt Ho estará otra vez con nosotros. Nos traerá sus observaciones sobre algunas de estas cuestiones clave que estamos viendo. La guerra con Irán, Estados Unidos quedándose fuera de las conversaciones. ¿Qué está pasando? Volved entonces para ver a Matthew Ho. Nos vemos en el Daniel Davis Deep Dive. Matthew Ho then. We'll see you then on the Daniel Davis Deep Dive.